¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles y compartir con ustedes en esta oportunidad la entrevista con el presbítero Edwin Portillo, vicario general de la diócesis de Zacapa, actual párroco de la parroquia San Pedro Apóstol Zacapa. La verdad es que muchas gracias por aceptar la invitación para poder conversar un poco acerca de temas interesantes con relación a la Semana Santa, misma que se aproxima. Y bueno, usted recién llegó a Zacapa y qué bueno que abra esos espacios para los medios de difusión masiva. Así que buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por este espacio que me permite dirigirme no solamente al pueblo católico, sino a todos aquellos que tenemos puesta nuestra fe en Jesucristo, Señor de la historia y Salvador. Es un placer estar con ustedes esta noche. Usted previo a llegar a Zacapa, pues ¿dónde se encontraba? ¿En qué parte de Guatemala? Previo a llegar a Zacapa. Estaba en Jocotán, la parroquia Santiago, durante 6 años, 1 mes y días. Más o menos el tiempo en el que normalmente estamos en las parroquias, a no ser por emergencias que lo pueden cambiar a uno antes, ¿verdad? Estaba en Jocotán. Ese sentimiento que se crea al momento de pues crear una identificación con las personas y luego pues desplazarse. Es cierto, ya están acostumbrados, ¿verdad? Pero me imagino que causa aquello de sentimientos encontrados. Un sacerdote se hace parte de la comunidad donde trabaja. Uno conoce tanta gente, hace amistades, pero sobre todo el trabajo de pastoreo con los más necesitados, sin ser excluyentes, porque trabajamos para todos. Naturalmente, el afecto se hace con la comunidad. Por ejemplo, yo siempre digo, yo nací aquí en Zacapa, pero cuando uno va a trabajar a una parroquia, uno es de la parroquia donde está trabajando. Y yo habitualmente he pagado siempre el boleto de ornato donde trabajo. ¿Por qué? No tenemos sueldo y no tengo obligación de pagar boleto de ornato, pero es dinero que sirve para la obra común. Ahora, en Jocotán fue la última vez donde pagué boleto. El año pasado me dieron un documento donde ya no tengo que pagar. Pero siempre he tenido eso y por eso naturalmente hay sentimientos encontrados en el sentido de que uno se identifica con la comunidad porque es parte de la comunidad. Por ejemplo, Jocotán, el casco urbano, pero además del casco urbano, los sacerdotes que trabajan allá ahorita, como lo hacía yo, son 110 comunidades que nosotros visitamos. Creo que Jocotán es la parroquia más grande en número de comunidades. Aquí es más pequeño porque en Zacapa hay 2 parroquias. Santa María de la Cruz, que precisamente ahí estaba cuando me llamaron a servir a Jocotán, y ahora estoy nuevamente en Zacapa y estoy muy ilusionado y muy contento. No porque esté contento de haber dejado Jocotán, hay sentimientos encontrados, pero cuando uno ve los evangelios, Jesús era itinerante, andaba de un lado a otro predicando el evangelio, y nosotros los sacerdotes estamos para ir a donde el obispo, somos colaboradores de él, considere que uno es necesario. Sentimientos encontrados porque uno deja la parroquia a la que ha estado sirviendo, amando y haciendo camino juntos en la fe. Pero por el otro lado,
contento de hacer la voluntad de Dios, de ir a donde el Señor nos lo pide, y la iglesia ha sido enviada al mundo entero. Entonces vamos a donde el Señor quiera llevarnos, y en ese sentido está la alegría de hacer la voluntad de Dios. Ahora, entrando en materia ya de Semana Santa, la misma que ya se aproxima, como lo puntualizamos hace unos instantes, el por qué esas fechas son tan cambiantes. Tengo esa duda, al igual que muchas personas, que una vez, por ejemplo, en marzo, que en abril, que en marzo, y así. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Es porque el Viernes Santo, si usted ha sido observador, debe ser luna llena. Entonces, la luna llena no es que sea fija en determinada fecha, sino que los cambios se deben a esto, ¿verdad? Y las celebraciones responden también a los tiempos. Es decir, el paso de Dios es permanente en el mundo. Este paso de Dios, hay una palabra griega que es kairos. Entonces el kairos de Dios es su paso salvador aquí y ahora en medio de nosotros. Y por eso las fechas por los movimientos de la luna es el que el Viernes Santo siempre es luna llena. Esa es la razón por la que cambia, ¿verdad? Distinto al 25 de diciembre, día de Navidad, que es fecha fija. Pero la Semana Santa se mueve en este sentido. Pero se moviera o no se moviera, lo importante es el misterio del amor de Dios que celebramos. Ahora bien, ¿desde cuándo los católicos celebran la Semana Santa? ¿Tiene usted ese dato? ¿Desde hace cuánto tiempo vienen con esta celebración de la Semana Mayor o Semana Santa? Siempre en la iglesia se le ha dado la centralidad a la Pascua del Señor. Y la palabra Pascua significa paz. Entonces, en la iglesia desde siempre se ha considerado el domingo como el día del Señor. Y el domingo celebramos el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Y a través de los primeros siglos, ¿no?, entonces se fueron celebrando estos misterios salvadores en 3 días, que se conoce en la iglesia como el Triduo Pascual. Y el Triduo Pascual es la celebración de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que nosotros en la iglesia no lo celebramos como un recuerdo. La palabra técnica en teología, en la liturgia que se usa es el memorial, y el memorial no es simplemente el recuerdo, sino que es la actualización del misterio de Dios en medio de nosotros. El Señor que ha dicho, hagan esto en conmemoración mía. Entonces la celebración pascual de modo solemne en los 3 días es desde los primeros siglos de la iglesia. Primero solo el domingo, pero después esta Pascua del Señor que celebramos cada domingo y de modo ordinario cada día cuando se celebra la Eucaristía, la Cena del Señor, la misa, como decimos, es la celebración del mismo misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo como memorial, actualización del misterio de Dios. Ahora bien,
Para comprender la Pascua del Señor hay una cosa bien importante en la práctica de nosotros cristianos católicos, que es la Cuaresma. La Cuaresma que empezó el miércoles de ceniza. Y desde el miércoles de ceniza hasta el sábado, dentro del espíritu cuaresmal, se le conocen como los días de ceniza. Y si nosotros contamos el primer domingo de Cuaresma hasta el Jueves Santo inclusive, por la mañana, termina los 40 días de la Cuaresma. Y como usted sabrá, bíblicamente el número 40 es muy importante como misterio de muerte, de destrucción del mal y de vida en un renacimiento. Por ejemplo, si nos remontamos al Antiguo Testamento, en los relatos bíblicos que muestran una enseñanza de cómo Dios de la destrucción saca vida, por ejemplo, ¿cuántos días tardó el diluvio? 40. ¿Cuántos años después de la liberación de Egipto, de la Pascua hebrea, del paso de la esclavitud a la libertad con la fatiga del desierto hasta llegar a la tierra prometida? Fueron 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo huyendo de la reina que quería matar porque le resultaba incómodo al profeta Elías? 40 días. Y si vamos al Nuevo Testamento, ¿cuántos días estuvo Jesús preparándose a la misión del anuncio del Evangelio y sobre todo de llevar su amor hasta el extremo, hasta morir en la cruz? 40 días en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Y sin entrar a decir cada tentación de la que presentan algunos relatos del Evangelio, lo sintetizo en esto. Simplemente Dios tiene su plan de salvar. Tanto amó Dios al mundo que envía a su único Hijo, no para condenar, sino para dar vida y vida en abundancia. El plan de Dios es siempre un plan de amor y de salvación. Satanás tiene su plan también: separar del camino de Dios a los hombres. Y en el caso de Jesucristo, más que fijarnos de la piedra que se debería hacer pan y las otras tentaciones, pues el plan de Satanás era desviar a Jesucristo de su misión. Entonces, 40 días en el desierto. Y el 40 es un número de plenitud. Más que ser un tiempo cronológico, porque se habla de 40 días, de 40 años, es un número de plenitud que significa la acción de Dios, ¿no?, que siempre va acompañando al pueblo. Y si lo vemos desde la respuesta personal que nosotros damos a Dios, que ha de ser una respuesta adecuada, porque todo el mundo responde, se responde bien o se responde mal. Entonces, cuando desde la fe abordamos todo esto, se trata de dar la respuesta adecuada al amor de Dios. Y en medio de nuestras fatigas, en medio de nuestras luchas, no vamos solos. El Señor va con nosotros, y como San Pablo lo decía, ¿verdad? Sé de quién me he fiado. Y esa es la certeza del cristiano. Sé de quién me he fiado y todo lo puedo en Cristo que me reconforta. Entonces el 40 es importante como sentido de plenitud de la acción de Dios que va con nosotros. Y precisamente
la cuaresma pues viene de esto. Y fundamentalmente, ¿qué es la cuaresma? Es un tiempo de gracia, es un tiempo oportuno para responder al paso de Dios en el aquí y ahora. Porque Dios no es cuestión del pasado, como dice la carta a los Hebreos. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él está pasando y salvando. Entonces la cuaresma es un tiempo oportuno para responder a este amor de Dios. Y la cuaresma nos conduce ¿hacia qué? Nos conduce hacia la Pascua del Señor, que en el caso de nosotros significa que nos estamos preparando a celebrar y a vivir los grandes acontecimientos de Jesucristo en su pasión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Los cristianos nos preparamos a eso, y la cuaresma en este sentido tiene dos dimensiones. La primera es la dimensión bautismal. ¿Qué significa esto? Que yo como bautizado he de renovar mi bautismo, porque no se trata solamente de ser bautizado. Es cierto que para ser cristiano yo debo ser bautizado, pero vivir el bautismo, porque si uno no vive el bautismo, no soy cristiano. Bautizado posiblemente sea el ladrón, o si va a una denominación no católica, posiblemente no vive aunque vaya, ¿verdad? Entonces para nosotros, los católicos, es fundamental vivir el bautismo como seguimiento de Jesucristo, porque cristiano, ¿quién es? Es aquel que le sigue en la historia, en la vida cotidiana, que le sigue dando la respuesta en el amor, en la fe, en la justicia, siendo, como dice el Evangelio, sal de la tierra, luz para el mundo, no porque yo soy Edwin Portillo y alumbro con mi luz. Es la luz de Jesucristo que uno ha de transmitir. Y San Pablo emplea una palabra muy hermosa. Nosotros los cristianos hemos de ser perfume, buen olor de Jesucristo. Y por eso la cuaresma nos sirve para renovar el bautismo. Por otro lado, si alguien no fue bautizado como niño y quiere conocer a Jesucristo en la iglesia, hace el camino de un año para ser bautizado en la noche solemne de la vigilia pascual, que es la gran fiesta de la resurrección. Y el camino concreto para renovar el bautismo, aquí es donde entra la otra dimensión de la cuaresma, es la penitencia entendida como camino de conversión. Y la conversión pues es fundamental en la vida de toda persona, si queremos ser cristianos de verdad. Y la cuaresma nos sirve precisamente para esto, para que llegado el día de la gran vigilia pascual, estemos preparados y renovemos en nosotros nuestra vida cristiana, tratando en la cuaresma, en el camino de conversión, empleando palabras paulinas, dejar al hombre viejo, dejar a la mujer vieja y revestirnos de Cristo Jesús. Y en este sentido, la próxima semana, ya empezando por el domingo, entramos a la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Pero el Domingo de Ramos sigue siendo parte del tiempo de Cuaresma, porque la Cuaresma va a terminar el Jueves Santo por la tarde, cuando nos introducimos solemnemente
a celebrar y a vivir, no solo a recordar los grandes acontecimientos de nuestra salvación, que han sido y siguen siendo la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y la Cuaresma no tiene sentido si no es por la Pascua, porque la Cuaresma nos prepara precisamente a la Pascua. Entonces es la celebración en estos 3 días santos de los grandes acontecimientos de salvación. Y si uno ve la palabra de Dios de cada día, entonces vamos viendo cómo se hace más intensa, llamémosle así, la persecución de Jesucristo y la agonía existencial de Jesucristo. Para darle un ejemplo, el Domingo de Ramos se le llama Domingo de Ramos por los ramos, por las palmas, que significa aquella alegría que sintió el pueblo cuando Jesús llegó a la ciudad santa de Jerusalén. Y seguramente ahí ha de haber habido gente también muy novelera, ¿verdad? Pero los que seguían a Jesucristo lo fueron siguiendo. Y parte de ese mismo pueblo que aclamaba al Señor diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, fue el que 5 días después, ante Pilato, estaban pidiendo que le crucificaran el Viernes Santo. Al Domingo de Ramos también se le conoce como el Domingo de la Pasión. ¿Por qué? Porque el Evangelio que se proclama es el Evangelio de la Pasión de Jesucristo en los 3 ciclos. Así se dividen los domingos. Se leen evangelios distintos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Entonces se leen los sinópticos. El Evangelio de Mateo, un año; el Evangelio de Marcos, otro año; el Evangelio de Juan, que es un poco diverso a los evangelios sinópticos, que hacen sinopsis, que son comunes en algunas cosas. Se lee el Evangelio de la Pasión y Muerte del Señor. Y para decirle cómo se hace más intenso, por ejemplo, el Lunes Santo, siempre en el Evangelio, se lee el Evangelio de la unción de Jesús, cuando María, la hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús como pies benditos, y ahí precisamente lo hace como introducción y preparación a su muerte. El Martes Santo es el día de la traición, porque es cuando Judas en la última cena se decide y se convenció que debía entregar vendiendo a Jesús. Y el Miércoles Santo es el domingo, el día de la entrega, porque cuando se toma la decisión se ejecuta en un acto, y se fue Judas a entregar al Señor y hacer el negocio completo, ¿verdad? Y ya el Jueves Santo por la noche tenemos nosotros lo que le llamamos la misa en la cena del Señor, cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Tomen y coman, tomen y beban, porque esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, y Él se nos da. Y llevando su amor, se puso a lavar los pies a los apóstoles. Entonces nos introducimos al Triduo Pascual. El Viernes Santo es el día de la pasión y de la muerte del Señor. No hay Eucaristía ese día. Y el Sábado Santo estamos los creyentes junto al sepulcro esperando la resurrección del Señor. Cristo, al hacerse hombre, tomó nuestra propia condición humana para hacernos de Dios.
pero él efectivamente murió. Es falso decir que el Señor estaba durmiendo, no murió. Se hizo hombre, igual a nosotros, menos en el pecado, pero resucita y vence la muerte, vence la tiniebla con su luz y nos ha llenado de vida. Eso es lo que celebramos. Ahora nosotros en la diócesis seguimos celebrando el Jueves Santo por la mañana la misa crismal. Es la misa en la que todos los católicos celebramos el sacerdocio de Cristo y cada uno por su bautismo participa del sacerdocio común de los fieles. Pero los sacerdotes ministros, en este caso mis compañeros y yo, juntamente con el obispo que preside la Eucaristía, renovamos nuestras promesas sacerdotales como sacerdotes ministros. Y ese día también el obispo bendice los santos óleos, que significa el óleo de los enfermos para llevar el consuelo, la bendición y la salud de Jesucristo por el perdón de los pecados al enfermo que quiere recibir el sacramento. Se bendice el óleo de los catecúmenos que se usa para el bautismo. Antes de ser bautizado, el cristiano recibe la fuerza de Cristo. Y se bendice el santo crisma, con el cual a los ya bautizados, que se llaman neófitos, recién bautizados, a los neófitos se les unge con la unción del santo crisma como señal de que son ungidos por el mismo Espíritu del Señor. Y en el caso de los confirmados, reciben la fuerza de Cristo para ser testigos de Jesucristo en medio del mundo. Y cuando hay ordenación sacerdotal de presbítero, se ungen las manos del nuevo sacerdote. Y si en una diócesis faltara el obispo y ordenan un obispo durante ese año para ser pastor de una diócesis, se unge la cabeza como señal de consagración. Esto en Zacapa lo hacemos, y va a ser aquí la misa crismal, lo invitamos, lo hacemos el Jueves Santo por la mañana, pero el triduo pascual de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús va del Jueves Santo en la misa de la Cena del Señor, el Viernes Santo como la conmemoración de la pasión y muerte, y el Sábado Santo. No hay sábado de gloria, el nombre es Sábado Santo. Entonces participamos de la gran vigilia de resurrección, que fundamentalmente tiene 4 grandes aspectos: el fuego nuevo, que es Cristo; la luz que vence la tiniebla, Jesucristo luz que resucita; la fiesta de la palabra, se leen varias lecturas, más de las del domingo, se leen 8 lecturas que nos van narrando aquellos grandes hechos de la historia de la salvación. Se tiene la fiesta del agua, porque renovamos nuestras promesas bautismales, los ya bautizados, y los que se bautizan, catecúmenos se les llama a las personas grandes que piden ser bautizadas, se les bautiza la noche de la vigilia pascual, después de un año de preparación. Y la fiesta de la Eucaristía, donde comulgamos y recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. No es algo simbólico, sino que es la realidad del paso de Dios entre nosotros. Eso es lo que celebramos en Semana Santa, pero lo que vamos preparando desde el miércoles de ceniza. Interesante entonces la descripción que nos ha realizado en esta oportunidad, pero ahora también tengo otra interrogante. Por ejemplo, el simbolismo que se utiliza en la Semana Santa
¿Usted tiene conocimiento cuántos símbolos realmente? Porque tenemos la cruz, tenemos los clavos, tenemos la ceniza, y por ejemplo, los ramos, una serie de símbolos. Hay símbolos. Ahora, ¿cuántos más o menos podemos decir? Podemos hablar de algunos y los vamos enumerando, ¿verdad? Pero el gran signo es el amor de Dios pasando en medio de nosotros. Esto es lo principal, ¿verdad? Ahora, como signo, desde que inicia la Cuaresma, en el miércoles de ceniza, pues significa la fragilidad humana. Somos polvo y al polvo hemos de tornar. Y cuando se hace la imposición de la ceniza, hay dos maneras de hacerla. Una primera es, acuérdate que eres polvo y al polvo retornarás, como llamado a conversión. Y la otra manera que se usa es, conviértete y cree en el Evangelio. Pero la ceniza es un signo, ¿verdad? El significado de la cruz, pues como burla, le pusieron a Jesús la cruz de espinas. El Señor es rey, no según los reinados de este mundo. El reinado de Jesucristo va mucho más allá y su soberanía va más allá. Y Él es rey. Y los cristianos somos servidores de aquel rey que nos salva. Y Jesús reina desde la cruz, contradictorio. No reina desde el poder, ni desde el ejército, ni desde el poderío económico, sino más bien desde la cruz, y esta es su grandeza. Entonces, y la cruz, ¿cuál es el sentido? Para nosotros es señal de salvación, pero originariamente el sentido de la cruz era otro. Los romanos en su imperio daban el castigo más cruel a los grandes malhechores y a los traidores, haciéndolos pasar por el suplicio de la cruz. Ese sentido de la cruz cambió para nosotros los cristianos. Es el instrumento en el cual Jesucristo ha derramado su sangre por nosotros y ha entregado su cuerpo voluntariamente. Si nosotros vemos desde el punto de vista sociológico e histórico, Cristo fue ajusticiado, fue asesinado en un juicio viciado, testigos falsos, en un juicio injusto. Y Pilato, sabiendo que era inocente, se lavó las manos. Entonces, sociológicamente, vemos esa realidad. Pero eso no quita que Jesús haya llevado su amor hasta lo último y haya entregado su propia vida. Porque el Señor pudo haber huido. El Señor sabía lo que se le venía encima. Cuando Judas toma la decisión de traicionarlo y entregarlo, en el Evangelio se nos dice: lo que has que hacer, hazlo pronto. Y después de eso se fueron al huerto, se durmieron los apóstoles. Y Jesús ahí en la oración, ¿qué hace? Sabía lo que se le venía y sintió miedo. Una cosa es sentir el miedo que todos los hombres sentimos. Que no me vengan a mí con el cuento que yo soy muy valiente y nunca tengo miedo. Los miedos existen. Sí, claro. Y Jesús, en su oración: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. ¿A qué cáliz se estaba refiriendo el Señor? Al cáliz de su sufrimiento y de muerte en cruz. Porque esa noche fue terrible para el Señor. Torturado, objeto de burlas, azotado, y al día siguiente, muy temprano, sentenciado a morir en la cruz. Y lo que San Pablo dice, hablando de la cruz: para nosotros la fuerza de Dios y la sabiduría es la cruz. Y la cruz es piedra de tropiezo para algunos,
Pero para nosotros los creyentes, por lo que significa en Cristo, es fuerza de Dios. Entonces, la cruz tiene todo ese sentido, ¿verdad? Pero los clavos pues, son los que ocasionaron la muerte del Señor, porque científicamente está comprobado que los que eran crucificados morían asfixiados al final. Morían así, ¿verdad? No solamente derramaban la sangre, sino que era una muerte cruel. Y los clavos fueron el instrumento por el que traspasaron al Señor. Y Jesús fue crucificado aquí. No aquí, porque entonces con el peso se baja todo. Entonces fue crucificado aquí y en los pies. Y significan las 4 llagas de Jesús. Las manos y los pies, más la lanzada del centurión, entonces de la cruz en la muerte, y dice el Evangelio de San Juan que salió sangre y agua, señal de qué, de los sacramentos y de la iglesia que nace en Jesucristo. Por otro lado, tal vez lo más visible sea el color que se usa durante la cuaresma. El color morado. El color morado que significa un color de penitencia y de austeridad. Un momento fuerte en el que nosotros nos vamos preparando, haciendo el camino hacia la Pascua del Señor. Quizá como color sea lo más notable. No es que el sacerdote se vista al color que le agrada, sino que la misma liturgia nos marca el significado de los colores que usamos. Y en el tiempo de Pascua, ya terminada la cuaresma y celebrando el gran misterio de muerte y de vida en Cristo, es el color blanco. Entonces, hay una serie de simbolismos que tienen su sentido y su significado, ¿verdad? Que significan también las actitudes espirituales que nosotros vamos asumiendo en nuestro camino de fe. Interesante. Ahora, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que en una población se dice Semana Santa? Ya usted lo explicó bien, pero ¿por qué pues hay personas que llegan a diferentes iglesias, sin embargo, pues toman la Semana Santa como un momento de diversión, de entretenimiento, de placer, cuando la Semana Santa realmente, usted lo puntualizó bien, es la preparación y el acercamiento más a Dios? Es un tiempo intenso y fuerte. Es cuestión de convencimiento en la fe. A mí me gusta, claro que me gusta ir al mar, claro que me gusta ir a un río, pero no voy a ir en Semana Santa, ¿verdad? Entonces aquellos que no practican la fe, no juzgo, porque en el día del juicio vamos a ser medidos según el amor en el último día, ¿verdad? Pero si yo soy católico, entonces yo practico mi fe como cristiano católico y no tomo esos días como paseo, ni diversión, ni nada, sino como un momento espiritual intenso y fuerte en el que yo voy haciendo el camino de Jesucristo, y Jesucristo que actúa en la historia va en medio de nosotros. La fe, usted y yo lo sabemos, y los televidentes también, es un don de Dios. Y uno debe llegar a la comprensión de la fe. Y se llega a la comprensión de la fe por el conocimiento. Pero la fe también es un camino de respuesta. Dios que nos llama y nosotros que en nuestra libertad vamos respondiendo al don de Dios. Entonces, según sea la madurez de fe, también así nosotros lo vamos practicando. En la iglesia no obligamos a nadie, pero ahora hay un fenómeno
tiene usted razón al decir que tantísima gente se va a paseo, sea católico o no sea católico. Pero también es creciente el número de gente que ya no hace esto. Es creciente el número de gente. Yo soy de aquí de Zacapa y me doy cuenta desde que tengo conciencia de fe, porque tampoco siendo pequeño yo venía a la iglesia. Yo llegué al descubrimiento del don de Dios a los 18 años y desde entonces, y yo soy católico porque soy católico, ya uno se hace ciertos cuestionamientos en la medida en que descubre que Dios le ama. Pero yo sí me acuerdo, incluso en los primeros años de sacerdocio, yo voy ya para 44 años de ser sacerdote. Veo que la afluencia ahora, en estos días santos, es más grande que antes. Es decir, hay gente que va comprendiendo más. Y claro, se comprende más en la medida en que vamos siendo evangelizados. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y naturalmente pues escuchar pues esta descripción de la Semana Mayor es importante, interesante y conocer también puntos esenciales, fundamentales. Sin embargo, ya para finalizar, pues nos quedamos con esto, con esta pregunta. ¿Cuál es el momento más importante? Pero sé que es toda la Semana Santa, pero considero que hay un momento esencial, muy especial, muy solemne de la Semana Santa. Con esa pregunta culminamos y un mensaje a los televidentes. La celebración del Santo Triduo Pascual, jueves, viernes y domingo. Y la vigilia pascual, la fiesta de resurrección, es el momento culminante. Pero ese momento culminante está antecedido por el momento importante de la celebración de todo el misterio. Si yo soy católico practicante, claro que los 3 días santos del Santo Triduo Pascual son de capilar importancia para mí. Pero el culmen de toda la celebración es la resurrección del Señor. Pero no hay resurrección sin muerte. Y si Cristo no hubiera resucitado, nos dice el apóstol San Pablo, vana sería nuestra fe. Y les invito a todos a hacer la experiencia de Dios en estos días, porque a Dios no se le ama de lejos, a la distancia. A Dios se le ama de cerca, como Él nos ama a nosotros, al punto tal que Jesucristo es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Les deseo a todos una santa y feliz Pascua del Señor, y con el resucitado venzamos nosotros también la tiniebla, la oscuridad, el mal, el pecado y la muerte. Que Dios les bendiga y agradezco a Telecom este espacio que nos han dado para dar unos pildorazos, digamos, unas píldoras, porque esto da para muchísimo más, ¿verdad? Pero una pequeña síntesis, pues creo que esta noche hemos dicho algo. Gracias por el espacio y bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y pues naturalmente pues esperamos que ese mensaje llegue, pero ante todo nos haga pensar, reflexionar y meditar para ser mejores ciudadanos, mejores personas y hacer, como siempre lo hemos expresado, hacer de Zacapa un mejor municipio, un mejor departamento y de Guatemala un mejor país. Mensajes positivos para compartirlos en la Semana Santa.